Dale. Qué gusto saludarle, estimada profesora. Mi nombre es Jonathan Franco y hoy me encuentro junto a mi compañero William Echeverría, quienes vamos a estar haciendo un paso histórico y un recorrido acerca del teatro isabelino. Conversaremos acerca de las características, principales dramaturgos y analizaremos también una obra del tan destacado William Shakespeare. Es por eso que hoy le invito a que pueda compartir y transmitir también lo que hace referencia al teatro isabelino. Estimado compañero, pues adelante para que podamos iniciar esta exposición. Gracias, Jonathan. El teatro isabelino. El teatro isabelino, llamado a veces teatro renacentista inglés, es el estilo de interpretación de obras teatrales que floreció durante el reinado de Isabel I de Inglaterra. Esto cuando ella ascendió en el trono en el año 1558 hasta 1642. Esto no solo se dio durante este periodo, también se dio durante el reinado de Carlos I y se extendió hasta cuando los puritanos hicieron cerrar los teatros en Inglaterra por considerarlos impuros. El teatro isabelino, si bien toma su nombre a través de la reina Isabel, tiene un antecedente que nace cuando los actores logran profesionalizarse. ¿Y por qué estos actores llegan a esta profesionalización? Se da cuando en Inglaterra se da una reforma en la cual a los comediantes que circulaban en las plazas, en las calles, los comediantes ambulantes, eran condenados a prisión. Entonces, esta reforma se da para que aquellos comediantes, actores, se regularicen y puedan, en este caso, ser parte de organizaciones profesionales que se dediquen a brindar, en este caso, shows artísticos. Es así como los actores en aquellas épocas logran profesionalizarse. Esto también se da en Inglaterra, pero va teniendo su auge por toda Europa. El teatro isabelino fue testigo de los primeros actores profesionales, como les mencionaba, que pertenecían a compañías itinerantes y que interpretaban obras en verso blanco con temáticas entretenidas y no religiosas. Es uno de los aspectos fundamentales que se desarrolló en esta época, ya que por lo general el teatro y las diversas actividades que realizaban los actores antes de profesionalizarse, más bien tenían sus obras de carácter religioso. Y con el teatro isabelino rompe esta medida y logra extenderse hacia diversos tipos de obras. En esto también se dice que las obras eran en verso blanco, pero aquí se rompe esa hegemonía y no solo prima el verso blanco, sino que también se enlaza con obras en prosa y que combinan estos diversos matices que les daban un toque diferente a aquellas obras de teatro. En el año 1576 se construye en Londres el primer teatro permanente de la época. A pesar de que ya existían edificios adaptados con andamiajes temporales como el Red Lion en 1567, llega en este periodo simplemente llamado de teatro, el teatro, en inglés, y fue fundado por James Burbage en 1530. Bueno, 1530 a 1597, la fecha de nacimiento
y de muerte de este personaje que es quien funda el teatro y que también era actor, y sin mencionarlo, pero también era parte de la nobleza de aquellas épocas en Londres. El teatro obtuvo fama mundial especialmente a partir de 1599, cuando se trasladó a la orilla del río Támesis y le dio un nuevo nombre, The Globe Theatre, o el Teatro Global, que estaba hecho de madera en forma más o menos circular, abierto al cielo, en el centro, y tenía una altura de 12 metros, más o menos unos 40 pies, y medía 24 metros, 80 pies de diámetro. Dentro de esta estructura habían 3 niveles de asientos que ofrecían una capacidad para alrededor de 2.000 espectadores. Esto es uno de los primeros teatros que se da en Londres, y que, como ya se mencionaba, primero se lo conocía solamente con el teatro, pero a medida en el que el teatro se va expandiendo, surgen otros teatros en otras ciudades, pero dentro de la misma Inglaterra. Y estos teatros, ¿cómo tenían ese incentivo económico? Bueno, no solamente del valor de las entradas, que era muy accesible para toda clase social que deseara asistir a este tipo de funciones, sino que recibía un incentivo económico, un patrocinio por parte de la reina Isabel y de la nobleza de Inglaterra. Esto después fue un poco regulado, pero antes de esta regulación se ve como la reina se inmiscuye en el sector cultural, fomentando el apogeo del teatro y todas sus formas de arte. Es en esto que había shows o había obras que solamente se presentaban cada cierto tiempo, y constantemente los días iban cambiando las obras, y habían obras que se volvían tan emblemáticas que solo se presentaban una, dos o hasta tres veces en el año. Además de esto, también surgen los grupos, las compañías profesionales de actores. La primera compañía de actores con licencia profesional perteneció a la corte de la reina Isabel. El primer conde de Leicester es uno de los primeros fundadores de estas compañías profesionales de actores, llamada la compañía Leicester Men's, los hombres de Leicester, que obtuvieron su licencia en el año 1574 y recorrieron hogares señoriales del país realizando actuaciones. Bueno, pues estos que recorrían no eran, como por decirlo antes, que habían los actores que iban de ciudad en ciudad gastando su dinero para presentar, sino que ahora ya había una compañía especializada. Y estas compañías, obviamente, la mayoría se dedicaba a sus funciones a un solo teatro en la ciudad en que estuvieran ubicadas, pero había a veces presentaciones especiales que las realizaban en otros teatros. Bueno, de teatro, como ya lo mencioné, la forma circular, abierta en el medio, y de lo que caía abierta en el medio, justo daba al escenario. En este escenario ya no solo era a los actores, sino que ya se comenzaba a escenificar. Es decir, que ya se ponían en escena vestuario, escenografías de, por ejemplo, si la obra
tenía un bosque, colocaban un árbol haciendo referencia al contexto en el que se desarrollaba la escena. Además de al desarrollarse los teatros, los actores y dramaturgos se libraban de las obligaciones y restricciones que traía a veces el patrocinio de los nobles. Esto, a medida en que los años fueron pasando, sí tuvo una contraparte, porque también ya se comenzó a restringir ciertos tipos de obras, porque en este caso se consideraba, la reina consideraba que el teatro o sea, sí hacía una especie de repercusión en el pueblo de la forma política y cultural que se desarrollaba en la época. Entonces, la forma en que encontró el gobierno de que en este caso también mantener una zona de control fue que todas las obras que se realizaban en los teatros tenían que ser revisadas antes de su puesta en escena por miembros de la realeza. Entonces, de esta forma también se controló. Pero lo que más llamaba la atención de la población era que todos tenían acceso, las entradas eran sumamente económicas para que todos pudieran acceder a este tipo de arte. Bueno, a continuación mi compañero Jonathan les va a hablar de los exponentes del teatro isabelino. Bueno, muchas gracias, William. En efecto, uno de los parámetros muy importantes que cabe destacar y hacer referencia a lo que exponía mi compañero y daba a conocer durante ese proceso de cómo inicia el teatro isabelino, yo creería que una de las partes importantes a destacar serían las características del teatro isabelino. Y antes de iniciar, empezando hablando sobre sus máximos exponentes, me gustaría hacer referencia a que, como bien lo decía William, que era un teatro de corte popular destinado a un público heterogéneo, es decir, no era clasista o no estaba direccionado solamente a un tipo de clase social, sino es que permitía que muchas personas pudieran observar y contemplar las actividades que se realizaban. Dentro de aquello, la estructura de las unidades aristotélicas de aquel tiempo eran muy importantes, el lugar, la acción donde estaban destinados, la interferencia de géneros teatrales en una sola obra. Era muy enriquecedor conocer todo esto expuesto durante este proceso, cómo se alternaba la prosa con el verso y cómo yo diría que si estuviéramos en aquel entonces o pudiéramos tener la oportunidad de hoy ver una representación, tanta riqueza cultural que nos aportaría. Además de aquello, la mezcla de los personajes con los plebeyos era algo muy eh, resaltante, loable de destacar, ya que se hacía una función muy interesante donde todos los papeles eran interpretados por hombres. La ausencia de decorados prácticamente que se podía visualizar, dándole importancia a esa gestualidad y la proyección vocal que ya lo hemos observado y contemplado en clases anteriores. Dentro de los máximos exponentes del teatro isabelino nos podemos encontrar a William Shakespeare, que como referencia biográfica podemos decir que nació en Stratford dentro de 1564 y que sus conocimientos o su expansión teatral fue en 1592, donde pudimos prácticamente, donde se pudo visualizar prácticamente en este caso la importancia del personal permanente del Globe Theatre, un puesto que mantuvo a lo largo de su carrera como escritor. Luego de aquello podemos visualizar en la siguiente historia que William Shakespeare produjo promedios de 2 obras por año y escribió 37 en total. Ponerle fecha a sus obras es problemático, ya que no existen los cuales manuscritos originales en los que se pudieron destacar. Y es así como dentro de sus obras podemos destacar categorías que demuestran el amplio espectro del teatro isabelino, que en estas
es importante que se destaque lo que son las comedias, los romances, las historias, las tragedias, y cómo dentro de una misma, en este caso, historia de amor, de romance, la podríamos clasificar así, podemos encontrar la tragedia que más adelante es una obra que vamos a analizar junto a mi compañero. Luego, continuando con este proceso, nos podemos mencionar que dentro de sus desafíos y legados, que prácticamente hay una parte muy importante que incluso está destinada en la parte de la historia del mundo, por así decirlo, ya que este teatro o el nuevo teatro no estuvo libre de críticas, es decir, siempre va a estar a expensas o a criterios de las personas prácticamente que eran parte de aquella época social y que también no veían bien la forma en cómo de una u otra manera se separaba la iglesia de las obras que se realizaba. Y sin duda alguna, pues eso es sujeto de críticas, es que en los actuales momentos, haciendo una referencia o una comparación, es como que el teatro, que de hecho no tiene nada que ver relacionado a la iglesia, pero como de una u otra forma yo recuerdo aquí que se hizo una obra en, bueno, es un teatro que se llama Pocpac, que es en Guayaquil, que son obras de microteatro, que creo que tocaban el tema de algo de la religión, ¿no? Y cómo de una u otra forma tuvo ese rechazo social, pero a la final exponían prácticamente las realidades desde el teatro o desde la comedia, exponían realidades que la iglesia durante años ha encubierto. Y yo diría que esto, relacionándolo a este proceso, podemos hacer una comparación en este sentido, ¿no? Que como la sociedad, como parte de esas personas son y hacen mención a las críticas, ¿verdad? Entonces, luego de esto, los puritanos, cada vez prominentes en la sociedad isabelina, consideraban que las temáticas, especialmente las tramas de venganza, asesinato y romance, no eran adecuadas para los plebeyos, ya que podían corromper sus mentes. Es decir, cómo daban la oportunidad de que estas personas pudieran darse cuenta de que su situación social no solamente quedaba ahí, sino es que tenían la oportunidad de poder ascender o alcanzar mejores días. Y esto pasa también un poco relacionado en la política, ¿no? Muchas veces al pueblo se lo trata de ignorante o al pueblo se lo trata de que desconoce los procesos o muy fácil de engañar. Pero si le damos la oportunidad de mejores proyectos y de mejores actividades, ellos tienen también esa forma de salir de ese subdesarrollo. Y esto relacionándolo muy bien con esta parte de el teatro isabelino y los ejes o las partes principales que se tocaban en aquel entonces. Así, a menudo los residentes locales no les agregaba tener un teatro en su vecindario, debido al ruido y las asociaciones de las clases bajas con dichos lugares. Esta fue una de las razones por el cual el Didar se trasladó para convertirse en el Globe Theater. The Globe Theater. Entonces, una de las cosas importantes que marcaba la trascendencia de la historia, como ya lo mencionaba anteriormente, y que fue parte de eso hecho histórico, es la salud pública. Constituía otro reto cuando una nueva ola de la peste negra. ¿Cómo no se ha hecho mención o cómo no se ha referido acerca de esta enfermedad que sacudió, que golpeó a Londres en 1592? Y que parte de esto se cerraron todos los teatros, ¿no? Aquí, como bien lo mencionamos, por un año. No sé si podríamos retroceder, por favor, las diapositivas, porque quieran mostrar algo antes de continuar. Otra diapositiva, por favor. Otra diapositiva. En esta parte de aquí quiero mencionar, retrocedamos una más. En esta parte de aquí quiero mencionar, voy a hacer referencia con el apuntador rojo, ojalá que pueda salir en estos momentos. A ver, pizarra. Ok. Ya, en esta parte de aquí, sí, ok, muchas gracias. Con este apuntador celeste que estamos aquí observándolo. Ya, en la parte de aquí abajo podemos ver claramente un Globe Theater. En este caso, lo que podemos ver de The Globe Theater es prácticamente un claro ejemplo de cómo eran estas salas de teatros en aquel entonces, ¿verdad? Y cómo eran llenados por gente de todo tipo, ¿no? Gente heterogénea, como bien lo mencionaba anteriormente. Eso es un claro ejemplo de lo que pasaba en aquel entonces. Y por eso que no le gustaban tenerlos cerca y tenían que mover. Ya retomando y regresando a la diapositiva en la que estábamos.
Entonces, prácticamente los teatros, al ser estructurados de madera, también eran susceptibles a fuegos devastadores. Y cómo no, podríamos encontrarnos prácticamente estas realidades sociales que de una u otra forma querían acabar con el arte en aquella época. ¿Qué era importante dentro del teatro isabelino? Es una de las preguntas que me surge al compartir e investigar sobre este tema. Yo diría que el teatro isabelino fue importante porque creó grupos de actores profesionales que representaban obras regulares y además de estos eran económicas, asequibles para el público en teatros construidos a tal efecto. El dramaturgo más famoso que podemos destacar y que lo hemos mencionado de este periodo fue William Shakespeare. ¿En qué se basaba el teatro isabelino? Podríamos dar referencia a que el tema de muchas obras isabelinas eran los acontecimientos históricos, especialmente de la antigüedad griega y moderna. Perdón, de la antigüedad griega y romana. Los reyes medievales también eran un tema popular, como se ve en las obras de William Shakespeare. ¿Cómo se llamaba el teatro isabelino más famoso que había en aquel entonces? Era el The Globe Theatre de Londres, inaugurado en 1599, que circulaba y era de madera. El Globe mostró muchas de las obras de William Shakespeare, como la de Romeo y Julieta, que en estos momentos va a ser analizada. Así que, compañero William, pues le procedo a dar el uso de la palabra para que usted pueda explicarnos un poco más y analizar sobre esta obra. Bueno, creo que la mayoría ha escuchado la trágica historia de Romeo y Julieta, dos chicos que en su romance se ven inmiscuidos por una rencilla familiar en la que, como muchos jóvenes, al momento de que se enamoran, creen que todo es color de rosa, pero ellos encuentran en, en su, en su núcleo de sociedad muchos factores que hacen que Romeo no pueda estar junto a su amada. Y es entonces cuando estos personajes no solo muestran algo eh, que se ve mucho reflejado en la sociedad de aquellas épocas, sino que también representan a algo, a alguien, y tal vez ese deseo de libertad que en muchas veces no se, por la época, por la, como ya les decía, la sociedad, no se podía tener esa libertad a veces de estar con su amada. Entonces, eh, Si me vemos, permites sí, aportar también, Williams, que por supuesto, una de las cosas importantes, como bien mencionabas, que en esa época podrían de una u otra forma eh, estar con esta parte que nosotros llamamos estos conceptos un poco, conservadores en la sociedad. Y mira, prácticamente es una historia que de dos jóvenes enamorados, en las cuales venían de dos familias enemigas, siendo víctimas de una situación de odio, de violencia, que prácticamente no se podía remediar. Entonces, justamente era lo que mencionabas, ¿no? Cómo prácticamente conllevaban o persistían en esta situación. Entonces, disculpa que haya interrumpido, pero lo había apropiado de aportar. Continúa. sí. Bueno, en esto se da también algo que los matrimonios en aquellas épocas eran arreglados. Entonces, a Julieta, su familia ya tenía un prospecto de marido para ella, y Romeo venía de una desilusión amorosa con una chica del pueblo que se llamaba Rosalina. Es allí cuando Romeo asiste a una fiesta, a un baile, en el cual no había sido eh, invitado, y el fin de él era eh, retomar la relación con Rosalina. Pero es en este baile, que era justamente organizado por la familia rival de Romeo, donde conoce
a Julieta. Y es ahí donde él queda flechado completamente por la belleza de Julieta y se transforma en alma gemela de él. En esto se da algo muy curioso que por comentarios llegan al oído de la familia de Julieta que ellos se estaban como conociendo en aquellas épocas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Encuentran una forma de que torcer los planes de ellos, porque el plan de ellos era escaparse. Entonces, a Romeo lo logran encerrar en una de las prisiones, pero él encuentra el apoyo de un padre, de un sacerdote de la época, que lo ayuda a fingir su muerte. Y ante esto que Romeo finge su muerte, llega a oídos de Julieta, quien es, en este caso, decide quitarse la vida para encontrarse en el más allá con su amado. Y es así cuando Romeo, luego de despertar de su, en este caso, de su fingida muerte, se encuentra con esta desastrosa escena en la que Julieta se había quitado la vida. Y esta es una de las obras que nos deja este teatro isabelino, y creo que también los personajes representan a un sector de la sociedad y se ve cómo era todo el contexto cultural, social, incluso hasta religioso de la época. Entonces, William Shakespeare, en esta obra, una de las más aclamadas en la actualidad y que aún se sigue escenificando en varios teatros del mundo, y es una obra de carácter universal, ha dejado plasmado aquella idea del teatro isabelino, de hacer una obra no solo para los acaudalados de la época, sino también para la clase proletaria, la que menos tiene, y es una forma de contribuir a la sociedad. Bueno, sin duda alguna, yo creería que William Shakespeare fue uno de los máximos exponentes del teatro isabelino, y cuando William nos comentaba rápidamente y a breves rasgos de lo que fue esta gran obra de Romeo y Julieta, creo que el sentir y la emoción de aquel momento se traslada ahora que estamos prácticamente compartiendo sobre esto y las emociones están a flor de piel. Sin duda alguna, pues dentro de las obras de William Shakespeare alcanzaron una profundidad humana en que ejercieron una gran influencia en la literatura mundial. Posterior, sus obras representaban las pasiones humanas sin moralismos, hecho que rompía completamente los cánones de la época. Entonces podríamos decir que el teatro isabelino se inicia con este proceso de la reina Isabel I, y que prácticamente fue esa representación de todo lo que hemos analizado en estos momentos, de cómo nace ese teatro que le da apertura a grupos heterogéneos, pero también cómo se constituye ciertos temas que para aquella época eran muy criticados y blancos de críticas, como los vimos en estos momentos. Muchas gracias, un tema muy interesante que pudimos analizar junto a mi compañero William, y realmente aquello nos aporta a la formación artística y dentro del desarrollo de procesos didácticos que estamos viendo dentro de la asignatura. Muchas gracias de mi parte.